es una violencia machista, porque está dirigida por lo general del hombre a la mujer. El hombre tradicionalmente se consideró superior. Esto viene del origen de las civilizaciones, porque bueno, en esa época el hombre era el que proveía, salía a cazar y eso era arriesgar la vida, era guerrero, es decir, los trabajos más duros los hacía el hombre, por lo tanto la mujer quedaba subordinada a un trabajo secundario y a partir de ahí el hombre se sentía superior, se creía superior y de ahí surge el famoso machismo, ¿no? Esto de ser dueño de mi pareja, o sea, el hombre se sentía poseedor, dueño de la sexualidad o de la persona, mujer que tenía. Es decir, que era un objeto, había una objetivación. Esto fue el 99% de la etapa cultural del ser humano en la Tierra, fue así. Es reciente, muy reciente, la cuestión de la liberación, la cuestión del emparejamiento, de la democratización de los sexos. Es tan reciente que no puede quedar al margen de la fenomenal influencia cultural que viene de antes, que sigue estando, por supuesto. Es decir, que hasta genéticamente debe estar incorporado. Por lo tanto, es muy difícil, digamos, hacer de cuenta por una serie de legislaciones que han surgido en las últimas décadas en el mundo, que desapareció. El resto está. Nada más que el hombre se actualiza, se adapta y bueno, trata de atenuar esa necesidad o ese impulso machista que tiene porque sabe que ya no está tan bien visto. Entonces, en cierta forma, reprime algo que tiene. No digo que todos, pero en general tienen. Bueno, esa represión hace que la cosa sea más democrática y la mujer se independiza, se autonomiza, pero no alcanza, porque sigue el hombre sintiéndose que es un poco el dueño y que la quiere controlar a la mujer y a veces por cuestiones de celos le sale ese machismo oculto o reprimido y de pronto se produce la violencia. No es la única causa. También hay que tener en cuenta que la violencia es algo que tenemos en general los seres humanos dentro nuestro por diversas razones, frustración, hiperestimulación, demandas, y a veces es típica la imagen del violento, no violento, el que tiene mucho estrés, mucha violencia acumulada porque por el jefe de acá que le dice una cosa, injusticia que vive, estimulaciones, de pronto va a la cancha y se la agarra con el árbitro. Bueno, canaliza así. Ese lo hace así porque a lo mejor a la mujer no le puede decir nada porque la respeta. Pero hay otros que tienen ese machismo un poco más a ras de piel, que cuando juntan un poco de bronca se la agarran con la mujer. Le toleran menos de lo que le toleraban. Y entonces ahí se producen los cortocircuitos, ¿no? Pero por eso hay una cuestión de época también, de hiperexcitación, de exceso de demandas, de estrés, que hace que el malestar ese se traduzca en violencia. Y la violencia, en los casos en donde existe el potencial de violencia de género, pueda expresarse con mayor fuerza. Estamos en una etapa donde la violencia que se vive en distintos ámbitos tienen esos orígenes, ¿no? De los que plantea usted recién, nada más que en algunos casos es violencia de género, otros es otro tipo de violencia. Claro, porque la violencia también puede ser dentro del grupo familiar, puede ser violencia que la llaman violencia doméstica, que es una violencia vinculada a algún miembro de la familia que es un poco gruñón o se pelea con los hijos, pero no es una cuestión sexualizada, es una violencia entre los hermanos, en fin. Por eso se llama doméstica, porque no tiene la particularidad del machismo, ¿no? Del intento de dominio del varón sobre la mujer. Y también está la violencia conyugal, que es una violencia básicamente democrática, porque se pelea entre los dos y por diversos motivos, no por la cuestión sexual, sino por otras cosas, ¿no? Y ambos hacen lío, ambos se pelean, no hay que solo el hombre contra la mujer. Esa es la conyugal. Pero la de género, que es la más peligrosa, por lo menos de acuerdo a los partes policiales, parece que hay muchos casos de que terminan mal, ¿no? Trágicamente. Es una violencia que tiene restos, o sea, es una base cultural arcaica que sigue estando en menor medida, que no alcanzó la liberación femenina y toda esta autonomía que tuvo la mujer, no alcanzó todavía. Y tal vez lleve décadas para que se logre una especie de paz total, ¿no? Muchas instituciones, hay muchos ámbitos públicos y privados. Sí, por supuesto, no, está bien, las instituciones tienen que hacer cada una su parte, la legislación, las leyes que surgen, todas estas leyes que surgieron en los últimos tiempos de protección a la mujer, por supuesto que eso está bien, pero no alcanza tampoco, porque la mujer es un lazo psicológico perverso que se pone en juego. La mujer se siente culpable porque siente que algo ha hecho.
Además, no nos olvidemos que una mujer golpeada no es una mujer cualquiera, es una mujer que tiene un déficit en su personalidad, que en su infancia posiblemente ha sido menospreciada, que el papá a lo mejor la trataba mal, que ella en cierta forma recrea inconscientemente un lazo de esas características con un hombre violento, es decir, que lo encuentra, se enamora de alguien que en el fondo la va a tratar mal, porque hay cuestiones edípicas de un papá medio autoritario, jodido, que se engancha con el marido. Y su condición de amor es buscar algo así, aunque parezca mentira. Es decir, que es casi trágico, porque buscan lo que le hace mal, lo que le hace daño y lo que hasta la puede matar. Es una cuestión psicológica también, ¿no? Digamos que si una mujer no tiene esa base que yo digo, esa base, digamos, de baja autoestima, de sumisión, de maltrato en la infancia, difícilmente se encuentre con un hombre autoritario. Y si lo encontrase por casualidad, el otro día lo raja. Porque no tiene la base estructural psicológica apropiada para que tenga un victimario. ¿Me explico? Es decir, que para que haya una víctima se necesita un victimario. Pero ese victimario solo puede funcionar con una víctima que esté dispuesta psicológicamente a ser víctima. ¿Y cómo se trabaja esto? Porque para que no parezca que es culpa de la mujer, pero ¿cómo se trabaja esto? ¿Cómo se concientiza a las mujeres de ojo que pueden estar siendo víctimas de violencia, más allá de las campañas que hay? No es fácil, porque la mujer, reitero, tiene una sumisión y hasta se siente culpable de lo que le pasa y de lo que le hacen. Es como que se lo merece, porque, reitero, tiene una estructura de personalidad que viene de la infancia que la predispone a funcionar así. Ahora, ¿cómo le dice usted a la mujer o a la persona que está mirando esto y que no lo interprete mal a sus dichos, esto de que dice de la culpabilidad y demás, para que no lo interprete mal a usted? Por supuesto, se siente culpable, no quiere decir que sea culpable, ella no es culpable de nada. El culpable es él, pero el que le pega. Pero la mujer puede sentirse culpable porque... Por esta cuestión psicológica dice usted. Claro, porque es como que para ella el hombre es el que domina, el que manda, el que ordena, y si le pega por algo ha de ser, como a lo mejor le pegaba el papá cuando era chica, por algo ha de ser, ¿no? Porque hizo alguna macana. Eso es lo que razona a ella. Digamos, sí. Por eso pasa que hay muchas veces que las denuncias, o sea, que muchos familiares han visto lo que pasaba y que lo venían viendo o que lo venían denunciando y la mujer seguía quedándose, puede pasar por eso. Por eso también pasa el temor de que hay muchas mujeres que no denuncian, puede ser por esta cuestión. Sí, es más, tienen miedo a un castigo mayor. Tienen miedo a que el marido, digamos, producto de la bronca y del malestar que le generó la denuncia, la persiga con más fuerza y hasta la mate. Justamente las muertes vienen muchas veces porque la mujer hizo la denuncia y ya estaba liberándose y tenía el botón antipánico y el marido así todo la siguió y la mató. O sea, la mujer, usted definía a la mujer golpeada como una mujer que psicológicamente está, digamos, preparada para eso o que piensa eso. ¿Y el hombre, cuál es la psicología de ese hombre violento que golpea a la mujer? Más allá de ese mandato, ¿no?, del machismo de décadas. Tal vez ese hombre tuvo un papá que era violento, vio eso, se identificó con un padre, mamó en su infancia los valores machistas en exceso, que la mujer es en la cocina y todo ese tipo de cosas, y eso hace que haya salido un poco así como el padre, ¿no? O a lo mejor no quiere decir que el padre haya sido así, pero puede haber otras razones, pero en general, así para hacer un esquema medio rápido. Un perfil psicológico. Un perfil psicológico, sí, por supuesto, un perfil que la mujer tiene que obedecer al hombre, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, y el hombre manda, y la mujer no tiene autonomía, y no trabaja, se queda en la casa, y todo ese tipo de cosas. Que entonces el hombre es el que se siente el dueño y señor de la familia y dirige la cosa. No es democrático. Es un machista que dirige en base al sexo. O sea, por el mero hecho de que la mujer es femenino, es sexo femenino, él se siente superior. Y necesita, también por cuestiones de autoestima, que si no se pone en esa posición se derrumba, porque ya está estructurado así, necesita estar en esa posición y se las arregla para lograr mantenerse en esa posición, por las buenas o por las malas. Entonces es un lazo perverso, jodido, muy difícil de desarticular, porque hay una alianza inconsciente implícita en esto, entre ambos, lo que lo hace muy difícil para desarticularlo, porque es como que están aliados, es como que ella sabe que está haciendo las cosas mal, que tiene que obedecer y que no está obedeciendo y que se merece el castigo. Y encima le baja la autoestima, cuando a alguien le baja la autoestima no tiene iniciativa ni fuerza para hacer nada. Es como que se encierra en un círculo vicioso que cada vez se hunde más, ¿no?
Y cuando se libera puede venir la reacción violenta del victimario porque se liberó y no lo tolera y la mata. Hay cosas que ¿conoce de casos que haya pasado al revés? Que sea al revés la situación, el hombre la víctima y la mujer el... Sí, hay, no conozco yo, pero sé que en Buenos Aires hay grupos, sí, denuncias y grupos de autoayuda de hombres víctimas. Como Buenos Aires es una ciudad tan grande, se da que hay una cantidad X como para formar grupos de terapia de hombres golpeados. Que al revés, no sé si golpeados físicamente o a lo mejor manipulados psicológicamente por la mujer. Y que se sienten mal y tienen que acudir a esos grupos. O sea que esto también puede pasar al revés, y las cuestiones, los perfiles psicológicos serían más o menos los mismos ahí. Sería como la mujer dominante y el hombre más sumiso que se banca todo, porque bueno, y entonces pasa lo contrario. Es muy raro, por lo general es al revés, pero ocurre también. ¿Y cuál es el mensaje que le gustaría dar aquí al final de esta nota? Bueno, esto es algo, básicamente, tiene una analogía con lo que le pasa al hombre en general. Es decir, lo de la mujer golpeada, yo siempre lo pongo de ejemplo a veces, porque es muy patético, muy claro lo que se ve, pero también le pasa a los hombres neuróticos, a las mujeres neuróticas en general, que en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, hay hombres golpeados, entre comillas, golpeados por la vida, le va mal, le sale todo mal, porque hay cuestiones psicológicas también, análogas a la de la mujer, que no le permiten desplegar su potencial, porque a lo mejor lo criaron con una baja autoestima, como que no servía para nada, como que era un desastre, y tiene un potencial que no puede desplegar, y entonces le sale todo mal realmente, porque inconscientemente busca que le salga todo mal, se olvida de ciertas cosas, en fin, lo que sea, y ese perfil es como el de la mujer golpeada. Nada más que en este caso es metafóricamente, no es golpeada por alguien, sino golpeado por la vida, por los otros, que lo pasan al cuarto, que le terminan jodiendo los negocios, se le va mal, se funde. Es un hombre golpeado, ¿no? O sea, digamos que es un neurótico golpeado por cuestiones parecidas a lo de la mujer, ¿no? O sea, una educación, digamos, basada en que él no servía, en su baja autoestima, en que era incapaz, ¿no? Y se fue criando en ese ambiente, en ese clima, con esas ideas, y él no sirve en la vida, ahora no sirve, sirve, pero se le metió en la cabeza que no sirve. Entonces, eso está en el inconsciente, digamos. Sí, está en el inconsciente, se actúa. Es un repertorio infantil, es un guión, es como un guión que se escribe en la infancia y después se actúa en la vida. Y a veces compatible el guión infantil con ciertas con la vida adulta y más o menos encajan, pero a veces genera muchos trastornos este guión infantil, tratar de actuarlo porque genera toda clase de zafarrancho en la vida adulta y le trae muchos inconvenientes y muchas frustraciones y mucho malestar a la persona que le pasa eso.